Bueno, ya estamos de regreso con la segunda parte del programa Hoy por Hoy. Estábamos aquí con el profesor Patricio González Colville. Seguimos hablando del cine porque es un tema que a él lo apasiona y que sin duda, si usted tiene en algún momento la posibilidad decía él, tiene material disponible, acérquese al proyecto Cineteca del Maule, porque sin duda, qué mejor que las nuevas generaciones y que todos podamos conocer esos documentos en vez de tenerlos guardados en la casa. Si total es prestarlo, se digitaliza y se le devuelve. Pero quiero pasar al otro tema que justo lo anuncié antes de ir a nuestro corte, que tiene que ver con la otra afición, pasión y a lo que se dedica fundamentalmente en la mayoría del tiempo, diría yo, el profesor González Colville, que tiene que ver con la recopilación de estadísticas de temperatura y de precipitaciones en nuestra zona. Y aquí, claro, igual que en lo que es las tradiciones y la cultura, el día a día de lo que hacían los ciudadanos del Maule, en este caso que ha experimentado tremendos cambios, uno dice son que 40, 50 años y ha habido cambios bien drásticos. En materia de climatología también ha habido tremendos cambios en las condiciones, sobre todo que afectan a nuestra zona, y el panorama se ha visto sometido a un cambio bastante drástico, y lo que algunos en el pasado dudaban, ¿cierto? Cuando hablábamos de cambio climático, ¿cuántos años atrás, Patricio, se hablaba de este tema y que la gente pensaba que era como de ciencia ficción? Que esto es como algo del futuro, algo que no me toca. Pero hoy en día es un tema que está absolutamente instalado en la comunidad. Bueno, la Universidad de Talca tiene una estación agroclimatológica que fue fundada en el año 1976, o sea, ya lleva más de 40 años de registro continuo, que es, digamos, el referente entre Santiago y Concepción. Y nosotros también en los archivos hemos recopilado información más antigua desde el año 1869 de Talca, que era una estación bastante privilegiada junto con Santiago y Concepción. Talca fue una de las estaciones fundadoras de la meteorología en Chile. Y obviamente nosotros a través de estos estudios, el año 1986 publicamos un estudio sobre que la pluviometría en Talca estaba decayendo en el Maule, 1986. Y después del año 2005 nuevamente hicimos un estudio en que veíamos lo complejo que iba a ser la pluviometría en los próximos años, los próximos 10, 15 años. Por lo cual nos adelantamos a este cambio pluviométrico y térmico. Obviamente que en Chile nunca se le presta atención a este tipo de información científica hasta que nos llega. Claro. Y ahora las personas se dan cuenta que estamos en un otoño muy cálido. Nosotros hemos hecho un estudio de este otoño, de los otoños anteriores, del año 2000 en adelante. Las temperaturas sobre 20 grados en mayo han aumentado en más de un 25%. Tenemos también que las temperaturas mínimas han ido aumentando. Las heladas, por ejemplo, en mayo tuvimos solamente 2 heladas, una de 2 grados bajo cero el día 23 y otra de 0 grados el día 26, cuando normalmente diríamos haber tenido unas 6 heladas. Y obviamente las olas de calor que hemos tenido en el verano, que parten fundamentalmente en diciembre y llegan incluso hasta marzo, con 37, 38 grados, cosa que tal que en los años 30, 40 tenía solamente hasta 35. La prensa hablaba de calor extremo cuando teníamos 36 grados. En cambio ahora tenemos 38 grados y la gente percibe que algo pasa con el clima, percibe un otoño más cálido, percibe que hace frío en la mañana pero calor en la tarde, percibe que llueve menos, y esa percepción obviamente indica que el clima, nosotros hemos estimado que desde el año 1990 en adelante ha cambiado notablemente en la región del Maule. Hay otro dato, Patricio González, que es súper revelador y que uno dice, pero ¿cómo es posible? Desde el año 2007 nos acompaña el denominado déficit de lluvia. Entonces uno dice, son muchos años. ¿Cómo se sostiene una región que fundamenta su economía en el tema agrícola, siendo que cada año el agua, no sé si ha habido cambio, porque usted tiene las estadísticas más exactas, pero si desde el 2007 tenemos déficit, este déficit debiera continuar aumentando, ¿no? Vamos para allá. Nosotros desde el año 2007 hemos tenido una mega sequía que dura 11 años, en que la región del Maule no sobrepasa su normal. En el caso de Talca, por ejemplo, que llueven 700 milímetros, ningún año hasta la fecha ha sobrepasado esa normal. Normalmente tenemos déficit del 10, del 20, hasta del 40% tuvimos el año antes pasado,
y obviamente eso no se sustenta en el tiempo porque no se ve que haya un cambio sustancial en esa caída pluviométrica que empezó el año 90, se aceleró a partir del 2000 en adelante, y del 2007 hasta la fecha hemos tenido esta mega sequía, que se nota en qué, que la laguna del Maule, por ejemplo, tiene un déficit del 80%, no tenemos nieve casi en la cordillera, la nieve también ha venido decayendo. Entonces, si eso sumamos el alza de las temperaturas que ha originado estos mega incendios forestales con 38, 39, 40 grados, con un verano muy largo que empieza en noviembre y termina prácticamente los primeros días de abril, una primavera también relativamente cálida, un otoño cálido, cosa que nunca habíamos tenido, un otoño cálido, lo que nos deja sin lluvias. Llevamos en mayo un 60% de déficit, y obviamente nos queda un invierno, junio, julio y agosto, 3 meses de invierno, cuando Talca tenía 5 meses de invierno. Entonces esta tendencia va a continuar en el futuro. La pluviometría va a seguir decayendo en la zona central de Chile, y obviamente las temperaturas van a seguir creciendo, sobre todo en los meses de verano. Entonces, eso la Universidad de Talca lo ha ido planteando en seminarios, en cursos, en congresos nacionales e internacionales, a través de la prensa, que lo ha difundido, pero ahora falta la respuesta política frente al tema del cambio climático, en la cual Chile se ha quedado atrás. O sea, como Estado, Chile no ha respondido al tema del cambio climático. Hay otras prioridades en este momento, todos las sabemos, económica, social, movimientos sociales, etcétera, pero el cambio climático, cuando nos golpee ya de una manera fuerte, ahí nos vamos a dar cuenta del peligro en que estamos entrando en este momento por la falta notoria de precipitaciones, de nieve y de estas altas temperaturas que no sabemos cuál va a ser el tope. Tuvimos 39 grados, casi 40 el 2016, podemos llegar fácilmente a los 41, 42 grados los próximos años. Entonces, yo creo que ya es hora que el sistema político regional no tome las precauciones y las medidas paliativas necesarias frente a esta vulnerabilidad. Ahora, este cambio climático que, como decíamos, tiene elementos objetivos, que son números y estadísticas que hacen que nadie pueda dudar que eso es así, también tiene diferente intensidad, por decirlo de alguna manera, en esta faja larga y angosta faja de tierra que es nuestro país, porque el clima de la zona centro, que quizás antes era más parecido, hoy es bastante diferente, porque por ejemplo Santiago presenta condiciones bien distintas a las que presenta el Maule. Mira, voy a decirlo de una forma súper coloquial, profesor. Uno va a Santiago, se levanta en la mañana, se sube al bus de las 6 de la mañana abrigado como oso, u osa en este caso. Llega a Santiago, hace calor, la gente en manga corta y hasta en short. Uno dice, pero ahí se nota, todos los que venimos de provincia mostramos la hilacha muy rápido, porque nosotros salimos muy abrigados. Claro, hay también un cambio de horario, si entiendo, a las 6 de la mañana hace frío, pero la temperatura en el centro de nuestro país, en la capital de nuestro país, es bien distinta a la que tenemos en Talca. Santiago tiene un tipo climático semiárido, el cual el frío que siente el santiaguino no es el mismo frío que siente la región del Maule. Claro. Nosotros hemos visto que en julio, por ejemplo, cuando uno llega a Santiago en la mañana, la gente anda muy abrigada, siente mucho frío, pero uno siente un calor. Así es. No siente el frío. Entonces, caminar en Santiago, obviamente, a las 3, 4 de la tarde ya llega a 25 grados fácilmente. Claro. Entonces, Santiago es un clima semiárido, y esa semiaridez está avanzando lentamente hacia el sur del país. Entonces es probable, porque los modelos no son 100% acertados, es probable que nosotros tengamos un tipo climático muy parecido a Santiago, no sé, en los próximos 10 años o 15 años, puede que la región del Maule tenga un clima semiárido muy parecido al de Santiago, con escasas heladas, con una lluvia en vez de 800 milímetros, 350, con un verano muy largo y obviamente también con escaso aporte a los embalses. Entonces, para ver qué vamos a hacer frente a esa situación, es que se necesita, como decían delante, una respuesta política para generar la estrategia financiada en proyectos de corto plazo que puedan mitigar este impacto. No debemos esperar que el impacto nos llegue.
porque cuando nos llegue el impacto ya no vamos a poder reaccionar. Entonces yo creo que ahora, si bien es cierto, hemos puesto al tapete los datos que prueban el cambio climático en el Maule y en Chile Central, ahora queda el sistema político que tiene los recursos y tiene los mecanismos legales como para empezar a generar las estrategias defensivas y mitigadoras. El año pasado, en noviembre del año pasado, se creó el Comité de Cambio Climático en el Maule. Ojalá que, bueno, después hubo cambio de gobierno, ojalá que las autoridades actuales puedan reactivar ese Comité de Cambio Climático, en cual integre no solamente a la parte política, sino también a la parte investigativa, las universidades, para que en conjunto podamos elaborar las políticas mitigadoras para el Maule. Claro. No, que no solamente quede en el papel esta comisión, sino que empiece a funcionar ya en forma activa, porque estamos atrasados en el cambio climático al menos 15 años. Al menos 15 años. Esto partió el año 90, se aceleró a partir del año 2000, entonces resulta a veces de alguna manera cómoda para la gente que no llueva o que haga calor, pero no es bueno que en invierno haga calor y no llueva, porque la región del Maule es agrícola. La región del Maule vive, gran parte de su economía y su empleo viene de la parte agrícola. ¿Y qué recomendaciones, así en términos genéricos, sin entrar en profundidad en el tema agrícola, pero qué cosas podríamos nosotros... ¿Qué se observa como tendencia frente a este cambio de temperatura, frente a esta zona de más calor y también de menos agua? Porque aquí en la zona existe una tradición y hay familias que por años y años y años han hecho los mismos cultivos. Entonces quizás viene por ahí la cosa, el reemplazo de cultivo. Alguna vez yo decía, ¿y si plantamos las cosas que se plantan en las zonas áridas? ¿Y si plantamos piña? No estoy inventando, yo no sé de agricultura, perdón, no quiero ofender a nadie, pero me refiero que hay productos que se adaptan, están mejor adaptados a esas condiciones más áridas. Claro, pero cambiar la estructura productiva de una región no es fácil, porque la región del Maule tiene una vocación vitivinífera, frutícola, que no es fácil cambiar. Hay empresas acá que están instauradas, pero la pregunta es interesante porque frente al cambio climático siempre la persona o los grupos que tienen mejores recursos, la empresa que tiene más recursos va a estar mejor preparada. Claro. Ellos pueden tomar su empresa e irse a la 8ª región fácilmente y dejar, como ocurrió con el salitre en el norte de Chile, dejar las salitreras abandonadas y quedó todo ese punto muerto que fue muy rico en un momento. No, la parte vitivinífera, si no tiene las horas de frío necesarias, si las primaveras son muy cálidas de la noche, que no le permite tener un buen pino, se van a desplazar hacia el sur buscando más frío, ¿no? Y más agua. Entonces aquí van a quedar espacios en los cuales la agricultura tradicional campesina también no va a tener la manera de poder responder. En este momento, gran parte del secano costero de la región del Maule, tanto de Curicó, de San Javier, de Cauquenes, están siendo abastecidos con camión aljibe desde hace por lo menos unos 8 o 9 años, 10 años quizás, un poco más. Entonces esa gente en este momento ya no tiene agua y tiene que ser obviamente las municipalidades las que tienen que proveer de camión aljibe. Eso muchas de las personas en la región del Maule, la parte central, que no tenemos problema de agua, no lo conocen, pero esa gente vive del camión que pasa una vez a la semana y le deja unos cuantos litros de agua. Y eso no es muy digno para las familias que lleguen a eso. Claro. ¿Te fijas? Entonces, nosotros estamos teniendo un problema que está creciendo. El cambio climático no es como un terremoto que de la noche a la mañana queda la destrucción, sino que el cambio climático es lento, pero profundo, no, y va avanzando. Constante. Y el peligro que nos empezamos a acostumbrar al cambio climático, nos empezamos a acostumbrar a nuevas situaciones y no vemos el impacto que pueda tener en nuestra actividad agrícola, que es muy importante. Entonces, yo creo que sé que está esperando el Estado chileno o los gobiernos regionales para tomar las medidas y hacer de esto enfrentarse a este tema de forma bastante rápida y sobre todo con recursos. ¿No? Aquí se necesitan recursos para enfrentar el cambio climático. No basta hacer buenos proyectos, no falta hacer leyes o buenas intenciones, sino que también hay que actuar sobre determinadas áreas para por lo menos prever que no sigan siendo afectadas. Entonces,
nuestra región puede sufrir un cambio en su estructura agrícola si las horas de frío empiezan a terminarse, por ejemplo, por el calor del invierno, si no existe suficiente agua para los viñedos, para los frutales, las empresas obviamente fácilmente se pueden trasladar. En el norte de Chile, por ejemplo, el norte chico, se llama lo que se está llamando a nivel mundial las migraciones climáticas. Gente que abandona los lugares para buscar en la ciudad, que fueron agricultores en su tiempo, a buscar nuevos empleos, claro, ¿no? Porque ya no el norte chico ya no tiene agua, entonces se van a la ciudad y migran y dejan espacios vacíos, dejan sus casas, y obviamente nosotros no estamos en esa situación, pero nadie sabe en este momento qué puede ocurrir en los próximos 10 años, que en ningún caso va a ser revertir el cambio climático, en ningún caso van a haber lluvias y temporales extensos en los próximos años como para revertirlo. Claro. Muchas personas y muchas autoridades piensan que esto se va a revertir en los próximos años con grandes lluvias. Fíjate que la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó para esta lluvia que tuvimos que al menos en el Maule iban a caer unos 60 milímetros. ¿Y cayeron cuánto? Y cayeron apenas 25. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. De que ni siquiera los modelos pueden prever en este momento el impacto que está teniendo el Océano Pacífico, las altas presiones, ¿no es cierto? Y en el clima, que nos está haciendo que los sistemas frontales ya no lleguen con la intensidad de antes. Fíjate que en los años 80 un temporal duraba 5 días en la región del Maule. 5 días continuos de viento, de lluvia, acumulada 300, 400 milímetros. Incluso en un día podían caer 100 milímetros. Ahora un temporal te dura un día y medio y caen 25 milímetros. Con un poco de viento, que se caen algunos árboles, porque son viejos, no por el viento, y eso es todo. Absolutamente. Muy interesante, Patricio, y me quedo con la frase esta: el cambio climático llegó para quedarse y no hay vuelta atrás. Y también con el llamado a las autoridades del gobierno regional para constituir prontamente y darle vida a esta comisión que analice el impacto, que proponga medidas para la región, porque no podemos quedarnos impávidos frente a lo que está pasando, porque esto no se va a detener. ¿Está bien? Exactamente, yo creo que la universidad en este caso ha dado un paso importante en dar a conocer desde los años 90 en adelante, los años 80 en adelante, ha dado a conocer en todas las instancias, tanto de investigación como de publicaciones y a través de la prensa, que ha sido la que nos ha llevado siempre esta voz a toda la región, en que ha sensibilizado y visibilizado el cambio climático. Nosotros debemos agradecer a la prensa que ha visibilizado el cambio climático, que esto obviamente tiene que pasar ya a una etapa decisiva, porque el clima se volvió hostil. Ya no tenemos el clima benigno, pasamos a tener lo que se llama internacionalmente el clima hostil, que no es beneficioso para el hombre. No, entonces, si no tomamos las medidas, la región del Maule difícilmente después va a tener los recursos para superar o mitigar el cambio climático. No es lo mismo tener los recursos al principio, que es más fácil, que ya 20, 30 años de cambio climático, aunque se necesitan ingentes recursos para hacerlo. En este caso, los países como Estados Unidos, Europa, tienen los recursos para adaptarse al cambio climático. Los países como los nuestros, en nivel de desarrollo, no los tienen. No, siempre hay otras prioridades y se van postergando aquellos que deben destinarse al cambio climático. Pero el cambio climático va a pasar la cuenta en nuestra región. Yo creo que los próximos 10 años van a ser muy críticos para nuestra región, y no porque nos hayan dicho, no porque no se haya expuesto el tema, sino que por de alguna manera una dejación frente a tomar las medidas respectivas, ¿no? O esta inercia de ver qué va a pasar mañana. Profesor González Colville, quiero darle las gracias por haber venido a la radio. Me quedo un poco preocupada, pero preocupada en buena, como diría un joven, porque estamos a tiempo de hacer cosas. Lo importante es que los tomadores de decisión, las personas que están a cargo, también asuman su responsabilidad y se den cuenta. Yo creo que sí lo han hecho, tienen otras urgencias quizás en este momento, pero que esta comisión que analiza el cambio climático en la región tiene que volver a retomar su camino, y nosotros como ciudadanos estar informados, estar siempre atentos, estar siempre accediendo a información, porque eso nos va a permitir mirar y percibir bien qué es lo que está pasando ante este clima hostil. Me acordé de la maldita primavera, pero en realidad eso hacía alusión a otro tipo de fenómenos que mejor nos daría para un programa
súper largo para seguirlo conversando. Así que, profesor Patricio González Colville, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de la radio de la Universidad de Talca, su casa, como siempre. Y muchas gracias por la sencillez con la que siempre nos explica estos conceptos, que son conceptos complejos y que dan cuenta de una realidad que estamos viviendo. Bueno, yo agradezco a la radio, a la televisión de la Universidad de Talca, en los cuales hemos tenido una concomitancia en el sentido de hacer siempre exposiciones sobre el tema cuando ocurre algo, porque eso llega a la comunidad y la comunidad entiende lo que pasa con el cambio, con un lenguaje simple, que lo que interesa es visibilizar este tema y sensibilizar. Así es. Absolutamente. Y a usted entonces que está en su casa le agradezco la atención prestada a este programa y lo dejo invitado para una nueva edición la próxima semana y nos vemos como siempre en el Hoy por Hoy, nos vemos en la tele.